Buenos días a todos. Seguro que muchos os sorprenderéis de verme aquí. Es que el pastor está predicando en la iglesia Pueblo Nuevo, en Madrid. Ya estuvo hace unos meses, pero le han vuelto a invitar y él siempre que se le invita a predicar no desaprovecha la oportunidad para poder compartir. Y está con ellos y seguramente la otra cosa que os sorprenda es verme con menos barba. Ya sé que ellos son muchos años con mucha barba. Le he recortado un poco, pero tranquilos que el pelo siempre vuelve a crecer. O sea, eso va a crecer seguro. No sé si será esta la última predicación que tenga en esta iglesia antes de que me vaya, pero es posible que lo sea, ¿no? Sabemos que llevo ya muchos meses detrás de poder viajar fuera. Sí o sí, es decir, cuanto más tiempo pase, menos queda. No sé cuándo será la fecha en la que nos vayamos a ir, pero posiblemente no quede mucho, así que puede que esta sea la última vez y me gustaría que hoy, durante este día, pudiésemos redescubrir algo. Quiero que descubramos a una persona importante, quiero que redescubramos a un personaje que ya se ha hablado mucho de él, pero a veces se habla de él de una forma muy ligera. Los remanentes ya saben quién son porque hemos hablado de él, es Jonás. Incluso me decían, es que claro, como siempre se habla de Jonás y se habla de así, pues claro, cuando profundizas ves muchas más cosas, ¿verdad? Y eso es cierto. Y vamos a empezar leyendo desde el principio. Voy a intentar hacerlo rápido, voy a intentar hacerlo ligero, y porque me gustaría enfatizar ciertas cosas, pero vamos a empezar por el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Vamos a comenzar leyendo esos versículos para introducir, como solemos hacer siempre. Jonás, capítulo 1, los primeros 3 versículos. Jonás 1, 2 y 3. Como es poquito, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Jonás era galileo, un detalle. Es curioso, ¿verdad? Jonás era galileo, pero lo más importante de Jonás, donde en la Biblia no aparece nada más de él, es que era un profeta. Un profeta era una persona que vivía para escuchar la palabra de Dios. Un profeta tenía la sensibilidad de escuchar antes esa palabra. Un profeta era una persona que tenía una vida recta, una vida en contacto con el pueblo. Estaba acostumbrado a enseñar, a corregir y a guiar. Era una persona que conocía muy bien a Dios. Un profeta no era cualquier persona, era la persona que estaba a cargo de guiar y enseñar al pueblo. Recibe un mandato. Cuando un profeta recibe un mandato, no creo que tarde mucho tiempo en cumplirlo, y vemos como muchos profetas han hecho mandatos muy complicados y muy difíciles, pero porque era la palabra de Dios. Sin embargo, esa palabra que él recibe, decide no cumplirla y huye. ¿Por qué va a Jonás a huir de la palabra y de la presencia de Dios? No es algo que sea muy lógico, ¿verdad? No es algo que a cualquier persona piense de una forma deliberada. Tengo un mensaje, tengo una misión que hacer, pero voy a hacer lo contrario, me voy a ir a otro lugar. Jonás lo hizo. Y, hermanos, tenemos que decir que Jonás estaba loco. Podríamos incluso decir que Jonás era una persona desleal. Podríamos incluso decir que Jonás era un desertor.
¿Podemos o no podemos? Es así lo que leemos en la palabra de Dios. Incluso dice que quería irse a Tarsis, que posiblemente Tarsis se podía referir a España, a la zona de Sevilla, es decir, al otro lado del Mediterráneo, el lugar más lejano, más extraño. Y no le importaba pagar de su propio dinero un pasaje para ir a un lugar tan lejano. Costaría mucho dinero, él lo paga. Pero como suele ocurrir cuando alguien no cumple con la palabra de Dios, a veces los problemas surgen, a veces las dificultades llegan. Y es cuando vemos en el versículo 4 que llega una gran tempestad. Cada marinero empieza a adorar a su propio Dios, es decir, empieza a hacer lo que cada uno sabe o puede hacer en su propia vida. Incluso llegan hasta el punto de tirar todo lo que le era útil para hacer el barco más ligero. Tiraban las cosas más útiles, posiblemente tirarían comida también, porque no sabían cuál era la respuesta que tenían que encontrar. En el versículo 5 nos encontramos que Jonás, voy a leer a veces en la versión Reina Valera y otras veces en la palabra, por si acaso veis palabras distintas, no os confundáis. Versículo 5 dice: Jonás había bajado a la bodega del barco, donde se acostó y quedó profundamente dormido. ¿Cómo podía una persona, huyendo de la presencia de Dios, en medio de una tempestad donde todos los marineros tenían miedo y lo tiraban al mar, y Jonás va tranquilamente a la bodega, se tumba y se queda dormido? ¿Qué clase de persona era Jonás? ¿Cómo podía hacer eso? Vemos que, por ejemplo, en la Biblia, Pedro se está en la cárcel y vemos que cuando le va a buscar está profundamente dormido, tranquilito, no se preocupaba de nada, dormido en la cárcel. Vemos como cuando al día siguiente van a buscar a Daniel entre los leones, a lo que pensaban que iban a encontrar sus restos, y él que estaba ahí tranquilamente con los leoncitos ahí durmiendo. Jonás también estaba durmiendo. ¿Por qué estaba durmiendo? ¿No le importaba huir? ¿No le importaba la tempestad? ¿No le importaba no cumplir con la palabra de Dios? Hermanos, podremos decir que Jonás era una persona orgullosa, una persona soberbia, una persona que no tenía miedo, no sentía en ese momento ese respeto. Estaba tranquilamente dormido y relajado. Podríamos incluso pensar que era una persona que pensaba que, bueno, pues una casualidad. La tormenta es una casualidad. En el mar a veces ocurre. Pero si continuamos leyendo, vemos que los marineros hacen suertes para ver de quién es la culpa. Y le toca a Jonás. Una casualidad. Y entonces, como le toca a Jonás, le dicen: bueno, has salido tú a suertes, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué? Y al final ya Jonás tiene que decir: soy profeta, huyo de la tempestad. Le tuvieron que preguntar y al final él acaba diciendo: mira, tiradme al mar porque es la solución. Él sabía perfectamente por qué estaba ocurriendo eso. Él sabía por qué esa tempestad se había levantado. Y no hizo nada. Se fue a dormir y le tuvieron que ir a levantar, a despertar y a preguntar. Hermanos, podemos decir que Jonás era una persona desdeñosa y apática. No sintió empatía hasta que le tuvieron que ir a preguntar, a despertar. Y si no le llega a tocar a Jonás la suerte, ¿qué hace? Se queda ahí dormido y bueno, que pase lo que pase. Al final dice que le tiren al mar. Y como dice en el versículo 12, y el mar se calmará, porque yo sé que esta violenta tempestad os ha sobrevenido por culpa mía. Así que, dice, tiradme para que esto termine. Quizá hay personas que puedan decir: Jonás era una persona ya derrotista. Tiradme ya y me muero. No quiero, tiradme y me voy a morir. Quizá sería una persona claudicante. No quiero seguir más, ya, tiradme, me muero y ya vosotros os libráis y yo acabo con mi vida. Sin embargo, nos encontramos en el capítulo 2, un capítulo que yo titularía La reconciliación, porque los otros marineros se habían reconciliado con Dios. Lo leemos en los últimos versículos del primer capítulo. Los marineros se reconcilian con Dios, ¿no? Ven lo que había ocurrido y se reconcilian. Pero ¿qué pasa con Jonás? Jonás en ese momento solo le había servido todo lo que hizo para morir.
Todo lo que hizo hasta ese momento le sirvió para morir, o casi, ¿no? Porque de verdad que merecía la pena no ir a Nínive por morir en el mar. ¿Merecía la pena no cumplir el plan de Dios? ¿Merecía la pena el fin de un profeta de esa forma? Esas son las preguntas que yo me hago. En momentos de angustia, nosotros llegamos a comprender muchas cosas. Jonás comprendió, ¿verdad? Y nosotros, cuando llegan las dificultades, los momentos en los que no podemos salir, es cuando encontramos a Cristo como la única respuesta de nuestra vida. En momentos donde las ataduras son inaguantables, descubrimos que solo Cristo es necesario para nuestra vida. Y cuando buscamos y no hallamos ninguna respuesta, encontramos que solo Cristo es suficiente para nuestra vida. En momentos de dolor aprendemos muchas cosas, que el Evangelio, y no nosotros, tenemos todas las respuestas. El Evangelio tiene todas las respuestas, sino nosotros. Que el Evangelio tiene los verdaderos motivos para nuestra vida, y no nosotros. Y al final comprendemos que el Evangelio es el verdadero motivo para morir, pero sobre todo para vivir. ¿Es necesario sufrir para comprender estas cosas? Otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuánto tenemos que sufrir nosotros en nuestra vida para llegar a comprender la importancia de Cristo y del Evangelio? Jonás tuvo que sufrir y ver el desastre para volver. A veces tenemos que ver el desastre para volver. A veces tenemos que sentir que vamos a morir para volver. Pero necesitamos comprender, aprender, porque si no el desastre siempre lo vamos a sufrir. Jonás clamó en el versículo 2, ya en este capítulo 2, dice: desde el vientre del pez Jonás suplicó al Señor, su Dios. Y avanzamos hasta el 10, donde dice: mas yo, con un canto agradecido, te he de presentar sacrificios. Y aquí exclama: cumpliré lo que he prometido, la salvación se halla en el Señor. ¿Pero la salvación de quién? ¿De los ninivitas o de Jonás? El plan de Dios al final se acabará cumpliendo. Pero podemos decir ahora, hermanos, que Jonás es un hombre arrepentido. Jonás es un hombre nuevo. Jonás cayó al mar, cayó al agua, salió del agua como una persona nueva. Cumpliría con el propósito de Dios. Todos conocemos la historia, no estoy haciendo spoilers, pero es importante que vemos cómo al final él tuvo que morir y volver a nacer para tomar ese plan de Dios. Capítulo 3, que yo bautizo como haz de tu capa un sayo. Todos conocemos ese refrán, ¿verdad? Quiere decir que tienes que hacer tus ideas, tienes que hacerlo a tu manera, con tu capa tienes que hacer tu sayo y no rendir cuentas a nadie. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Más o menos ese refrán. Veremos un poquito más adelante por qué lo he escogido. En el versículo 1 y 2 vemos un nuevo mensaje, un nuevo mandato, la repetición, ¿no? Pero aquí Jonás toma una determinación distinta, parte al instante, como dice en el versículo 3, de acuerdo con la orden del Señor. Y en ese versículo 3 dice que proclamó el mensaje que Dios le había dado. Ahora sí cumple con la palabra de Dios. Si ahora mismo nos pusiésemos en la piel de Jonás, miraríamos atrás y dijésemos: ¿ha merecido la pena todo lo que he pasado para esto? Nuevas obras se vuelven a hacer. Versículo 5. Los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Anunciaron un tiempo de ayuno. Desde el mayor hasta el más pequeño de ellos se vistió de sayal, se vistió un sayo, se vistió una ropa rústica, una ropa humilde, ¿verdad? Ese era el sentimiento que ellos tenían por dentro. Las obras inevitables del mensaje de Dios se fueron hechas nuevas. Se compartió el mensaje y la gente lo pudo comprender. La gente lo pudo experimentar en su vida. Las respuestas inevitables se pueden dar y pueden salvar una nación.
el mensaje de Jonás, el que él no quería dar, el que no le apetecía, el que no estaba dentro de su pensamiento, al final fue el mensaje que Dios utilizó para salvar una nación. Los frutos al final surgen cuando un obrero predica el evangelio en el campo. Eso no iba a ocurrir mientras que él estuviera en un barco, o estuviese en el mar, o llegase a Tarsis. Las obras se cumplen cuando el obrero llega al campo y predica el mensaje de Dios. Nuevas obras que alcanzan incluso la cumbre de la sociedad. Versículo 6. El rey se despojó de su manto regio y se vistió de sayal. Hasta el rey, con todo el ropaje que tendría, se viste de sayal y se sienta en ceniza. Esa era la forma en la que ellos tenían de expresar lo que sentían. Era la tristeza y la contrición. Era el sentimiento de haber comprendido que durante su vida no habían estado disfrutando de Dios. Era que el rey comprendió, incluso llevó al pueblo en los versículos 6, del 7 al 9, al arrepentimiento. La élite, la política, la clase más respetada e incluso admirada, estaba siendo un ejemplo y un modelo para el pueblo. Cuán importante es que los remanentes lleguen a la élite, que los remanentes lleguen a la cumbre de la cultura y puedan ser modelos para el mundo. Al final Dios se arrepintió, se retractó. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios es justo, porque Dios es misericordioso, porque Dios no es rencoroso, porque Dios es perdonador. Son atributos de Dios que se ven cumplidos en estas palabras. Dios podía haber dicho: esta nación me ha sido infiel, que así le ocurra. Pero Dios es misericordioso, justo y perdonador. Jonás fue un siervo útil, ¿verdad? Un instrumento hábil, un profeta de Dios. Jonás en ese momento fue un testigo de la promesa de que Dios estaría con aquellos que le llaman. Jonás fue un testigo de la obra de la evangelización. Jonás fue un testigo de la obra de la salvación. Esa nación se salvó porque creyó en Dios. Y Jonás fue un gran testigo de todo lo que a él había ocurrido. Y podríamos estar entrando en el capítulo 4 y diciendo: ahora Jonás estará bailando, estará gritando, estará gozándose, estará riendo, estaría o quizás llorando avergonzado y diciendo: gracias Dios por lo que ha ocurrido, porque he visto, he sido testigo. Eso es lo que quizá en nuestra cabeza estaría. Pero hay una sorpresa cuando llegamos en el versículo 4 y empezamos a ver que lo que para nosotros es lógico y normal, para Jonás no lo es. Es decir, Jonás no era una persona normal. Jonás no era normal. En los versículos del 1 al 3 vemos que Jonás se enfada. ¿Y ahora por qué te enfadas, Jonás? ¿Y ahora por qué? No cumples con la palabra de Dios, casi te mueres, tienes que arrepentirte llorando, y ahora que ves las respuestas, ¿te enfadas por qué, Jonás? En el versículo 2, la segunda parte dice: por esto me apresuré a huir hacia Tarsis, porque yo sabía que tú eres benévolo y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor. ¿Y eso es un motivo para que se enfade Jonás? A los remanentes les preguntaba varias veces. Cuando Jonás hace este tipo de cosas, se le pregunta: ¿y Jonás qué es? ¿Os atrevéis a decirlo? Y decíamos: Jonás, es que parece tonto. Con todo el respeto, ¿verdad? Lo decíamos: ay, Jonás, es que no parece que está haciendo cosas raras. ¿Por qué Jonás se va a enfadar por todo esto? Hermanos, podemos decir que Jonás estaba siendo irracional. Jonás no estaba siendo racional. Versículo 4 en la segunda parte. ¿Piensas que haces bien en enojarte de esta manera, Jonás? Le tiene que preguntar Dios: ¿Estás haciendo bien? Jonás estaba siendo confrontado con él mismo. Sale de la ciudad, y recordemos que era una ciudad grande,
que para recorrerla tardaba 3 días. ¿Cuánto tiempo tardaría Jonás en recorrerla hacia afuera y en salir? Y él, a lo mejor, imagínate un día que estaría andando y todo enfurruñado y enfadado y diciendo, es que mira que Dios, mira la gente cómo cree en Dios, que mira que lo sabía que al final iba a ocurrir. ¿Por qué eres tan bueno? Y todo enfurruñado, andando 1 hora tras otra. Sale de la ciudad, se va al oriente de la ciudad, hace su enramada con sus ramitas y sus tal, y se sienta enfurruñado. ¿Qué pasaba con Jonás en su cabeza? Y se sienta y dice la Biblia, a ver qué ocurre con la ciudad. ¿Cómo que esperar a ver qué ocurre? ¿No lo estás viendo? A lo mejor él en su interior está diciendo, a lo mejor Dios se retracta de retractarse y los mata a todos. Yo creo que estaría mirando como a ver si del cielo cae algo y los mata, y aún estaba esperando algo así. Y él, mientras que está enfurruñado con sus brazos en jarra, Dios coge y hace que en Nueva Valera dice, en la Reina Valera dice, una calabacera, pero era un árbol de ricino, y crece un árbol, le da sombra, y ya, Jonás se pone contento. Qué poquito se conforma, ¿verdad? Jonás se pone contento con una sombrita que le da Dios. Ya se me ha pasado el enfado, se pone muy contento, pero a la noche siguiente ese árbol hace Dios que se pudra y que se caiga. Se ha quedado sin sombra y además el viento y el sol, estoy casi que me desmayo. Jonás llega al punto en el que dice, me quiero morir, porque ahora le da sombra en la cabeza a Jonás. ¿Qué le pasa a Jonás? Llega en el momento en el que el versículo 9 dice, ¿piensas que haces bien en enojarte por lo que ha sucedido con el ricino, Jonás? Dios otra vez tiene que preguntarle, Jonás, ¿qué te pasa? ¿Ahora por qué te enfadas? Y Jonás dice, claro que hago bien en enojarme. Grito porque lo dice en exclamaciones. Dice, hasta desear la muerte, responde Jonás. Está muy enfurruñado Jonás. ¿Por qué Jonás está así? Terminamos ya con el libro de Jonás, donde dice, en los versículos 10 y 11, tú te lamentarás por un ricino en cuyo crecimiento no has intervenido, que en una noche creció y en la siguiente se secó. ¿No voy yo a compadecerme de Nínive, esa gran ciudad en la que viven más de 120.000 niños y en la que hay mucho ganado? Está diciendo, ¿tú te enfadas y te enfurruñas por un arbolito? ¿Y acaso yo, Dios, no puedo salvar a 120.000 personas? ¿Tú te enfadas por un árbol y sin embargo quieres que muera esa gente? ¿Por qué Jonás es tan legalista? ¿Por qué Jonás es tan irracional? Jonás en ese momento recibe esa gran lección. Y él a lo mejor en ese momento, no sé, porque el libro de Jonás termina y no habla nada más. Porque lo importante a lo mejor no es lo que Jonás hace y deshace, sino el mensaje que Dios nos da. Lo que Jonás tiene que comprender era qué hay en el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios está el campo y la evangelización. Está el pueblo que no lo conoce. En el corazón de Dios está que el campo se salve y no perezca. En el corazón de Dios está que en el campo hay personas que tienen una gran necesidad y no la pueden ver suplida de ninguna forma. En el corazón de Dios está que, esto lo he buscado, en el mundo cada minuto mueren 148 personas. En un minuto que hemos hablado han muerto 148 personas. En un día unas 213.120 personas. 213.120 personas mueren al día. ¿Qué porcentaje de esas personas no han disfrutado de Cristo ni un momento de su vida? Y Jonás se enfada por un arbolito que se rompe y se cae. ¿Cuántas de esas personas mueren sin conocer a Cristo? Eso es lo que hay en el corazón de Dios. En el corazón de Dios están los obreros, porque por eso comisiona a Jonás y le envía y le guarda de que no perezca y le vuelve a enviar para Nínive. En el corazón de Dios están los obreros, por eso nos comisiona a nosotros para que podamos ayudar a otros. Por eso nos da lo que necesitamos para cumplir con ese propósito. Jonás no tuvo que hacer nada, solo ir y predicar un mensaje. No tuvo que hacer nada.
Ni siquiera tenía que estar contento, ni siquiera tenía que estar gozoso, ni siquiera tenía que de verdad tener ilusión porque esas personas creyesen. A pesar de eso, Dios obró. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Cambia tu pensamiento, cambia tu forma de vivir. Haz como Jonás, que al final cambie su pensamiento, pero hazlo pronto, no sufras mucho. Cambia al final tus objetivos diarios, anuales, los objetivos de tu vida. Cámbialos de verdad. Si llegamos a comprender el corazón de Dios y lo hacemos nuestro corazón, vamos a poder tener las respuestas más grandes que hayamos podido imaginar. Jonás tuvo la respuesta de que una nación entera pudo comprender el mensaje y se pudo convertir. Y no lo disfrutó. Vamos a disfrutar de esas respuestas. Vamos a ser testigos en nuestro propio campo. Vamos a ver cómo incluso nuestra propia vida cambia. Cómo cambiamos nosotros mismos. Vamos a buscar estar en la cumbre, porque estando en la cumbre no hay situación que nos pueda molestar. Estando en esa cima no hay una misión que nos parezca imposible. Vamos a poder cumplir con el plan de Dios. Y veremos incluso el campo de forma correcta. 213.120 personas mueren cada día. Eran 148 personas al minuto. ¿Pero sabéis cuántas personas nacen cada minuto? 258. No es el doble, pero es más. Es decir, 258 personas nacen necesitando a Cristo. 258 personas cada minuto nacen con la misma necesidad. 258 personas nacen cada minuto, pudiendo ser 258 remanentes. Son 258 oportunidades cada minuto. En total al día son 371.520 personas que nacen cada día. Tenemos que tener pasión por compartir el Evangelio. Y a modo de conclusión, que podamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Ve al lugar de mayor bendición, aunque no te apetezca, aunque no te guste, pero ve al lugar de mayor bendición. No sufras de forma innecesaria. Jonás tuvo que sufrir mucho de una forma innecesaria. Si Jonás hubiese comprendido el corazón de Dios y no hubiese dudado ni un momento en cumplir con su mensaje, no hubiera sufrido así. A él lo necesitaba en ese momento. Pero cuanto más suspendamos la asignatura, más sufriremos. Afronta de la forma correcta la misión bíblica que tenemos todos. Afronta la comisión de Dios en el campo de la forma más correcta. Jonás era muchas cosas. Lo hemos estado siguiendo, ¿verdad? Le hemos puesto a Jonás de una persona irracional, inmaduro, etcétera, etcétera. Pero Jonás, ante todo, era un profeta de Dios. Y Jonás, a pesar de todo lo que él era y todo lo que él hizo, fue una persona usada por Dios. ¿Cuánto menos nosotros? ¿Cuánto vamos a poder ser usados por Dios a pesar de lo que somos y de lo que hacemos? Dios sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y al final nos usa. Pero no necesitamos sufrir. Y si sufrimos, aprendamos la lección para seguir hacia adelante. Nosotros, al igual que Jonás, somos llamados y somos enviados. Por lo que no mires hacia otro lado, no vivas tu vida de otra forma, no tengas objetivos distintos, no vivas para hacer cosas diferentes, vive para disfrutar de la misión que Dios te ha dado solamente. Y lo demás, como vemos que Dios hace, lo demás ya Dios lo hará. No te preocupes de lo demás. Disfruta de la misión que Dios te ha dado. Señor, te queremos dar gracias porque nos has dado una misión, pero una misión que tú vas a cumplir, Señor. La misión en la cual, Señor, tú vas a darnos la fuerza, vas a darnos los medios, la capacidad, la inteligencia y la fortaleza
para poder cumplirla. Gracias porque esa carga, Señor, que tenemos en nuestra vida es fácil siempre que la coloquemos en ti, Señor. Y gracias porque podemos disfrutar de ser enviados y comisionados, que podamos aprender de nuestros errores, que podamos aprender de las circunstancias y que podamos incluso disfrutar en medio de ellas, porque sabemos que al final siempre tu plan y tu propósito se cumple por nosotros, incluso a pesar de nosotros. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.